Primero descrito como una rendición potencial, luego como un engaño. Y ahora creo que los partidos en el gobierno de Estados Unidos reconocen que Ismael Zambada García, el Mayo, terminó en los Estados Unidos el 25 de julio como resultado de un secuestro. Vas a querer quedarte hasta el final de este video. Voy a explicar por qué esto es una gran victoria para los Estados Unidos. Y probablemente no sea por las razones que pienses o por las razones que has escuchado de otras personas. Pero primero hablemos de qué pasó y cómo pasó. Creo que Joaquín Guzmán, el hijo de El Chapo, llevaba tiempo intentando concertar una reunión con el Mayo, un tipo de reunión muy específico, una reunión donde Maya asistiría con un contingente de seguridad limitado. Y parece que él pudo hacer eso, y eso fue lo que pasó el 25 de julio. Parece que se organizó una reunión en la ciudad de Culiacán, un barrio específico llamado Huertos de Pedregal, en una casa y por lo que sé, el Mayo llegó con alrededor de media docena de personas, un asistente personal y luego tal vez cuatro guardaespaldas y un conductor o cinco guardaespaldas. No está muy claro qué papel jugaban algunas de las personas. Así que entraron en la residencia. Este es el Mayo. Entra a la residencia e inmediatamente hay una emboscada. Ya sabes, personas armadas con uniformes de estilo militar los confrontan y se llevan a Mayo bajo custodia a la fuerza. Los uniformes militares, ¿qué pensar de eso? Bueno, solo podría ser una de dos cosas. En México es muy común que los narcos usen uniformes de estilo militar. Es intimidante. Les da un aire de profesionalismo también. Así que eso bien podría ser el caso. Solo son sicarios disfrazados como si fueran militares. Para ser honesto, también podrían ser militares. No es inaudito que los cárteles de droga, las organizaciones de tráfico de drogas, en realidad contratan unidades militares o de policía para hacer este tipo de trabajo a ellos. Ya se ha documentado en el pasado y es muy posible que eso sea lo que pasó en este caso. De hecho, ocurrió específicamente. El destacamento de seguridad para el Mayo. Hablamos de eso. 4 de esas personas. En ese destacamento no se ha visto ni escuchado a los guardaespaldas desde entonces, al menos según informes en México. Las otras 2 personas, un asistente personal y una sexta persona cuyo papel no me quedó muy claro, lograron escapar de alguna manera. Interesante, ¿verdad? Entonces, el político que estaba allí, había una tercera persona en esa reunión y probablemente debería haberlo mencionado desde el principio. No solo se le dijo a Mayo que la reunión iba a ser con Joaquín, también se le dijo que iba a ser con un político llamado Héctor Malesio Cuen. Ahora es... Héctor era el ex alcalde de Culiacán y, si no me equivoco, todavía tiene algún tipo de trabajo u oficina en el gobierno en México. ¿Por qué habría estado allí? ¿Cuál sería el negocio que discutirían con él? Tendremos que esperar y ver qué más sale de eso. Pero lo que es muy interesante es el hecho de que él iba a estar en esta reunión. Eso fue suficiente para que Mayo saliera de su escondite o su locker en Aristóteles. Y también creo que lo significativo en los reportes de México ahora es que esa noche, después de que el vuelo aterrizó en Nuevo México, la gente se enteró de lo que había sucedido. Héctor Malesio Kun, fue en realidad baleado en México. Ahora no sé si sobrevivió o no. Se ha tenido un poco de dificultad para averiguarlo, pero fue atacado y disparado. Así que uno pensaría que fue una venganza por haber estado involucrado en esa reunión. Bueno, realmente solo una de dos cosas. O la venganza por estar involucrado en esa reunión y tenderle una trampa a El Mayo. O, por otro lado, le dispararon por ser testigo de lo que pasó e intentar no dejar testigos. Tan importante. En hoy no me sobre el pasado Mayo. En Jaguar, ¿cómo llega de este buen vecindario en Culiacán, Sinaloa, a Santa Teresa, Nuevo México? Testigos en el aeropuerto de Santa Teresa informan que bajaron de un avión Beechcraft de 2 motores, un King Air, el King Air es un avión en favorito del gobierno de los Estados Unidos por su versatilidad. Es increíble, avión. Tiene gran utilidad, puede hacer muchas cosas diferentes. Muchas agencias gubernamentales los tienen, los usan. Interesante que un King Air fuera el avión del que desembarcaron en el aeropuerto de Santa Teresa. Pero lo que también es interesante es, en el día,
o dos después de que estos eventos sucedieron, el gobierno mexicano comenzó su propia investigación. Y he visto informes que ellos han creado en, ya sabes, pistas, por así decirlo, de lo que estaban siguiendo y creían, ya sabes, al menos al principio, que podría haber sido un Cessna 205 el que realmente voló. Joaquín Guzmán y el Mayo saliendo de México hacia Santa Teresa, Nuevo México. Ahora no estoy seguro de cómo llegaron a eso, pero tenían una copia de un plan de vuelo. Identificaron al piloto por su nombre. Yo ciertamente no voy a identificar quién es ese piloto ni dar el número de cola de este avión, pero pude rastrear a esta persona y hablé con ella hoy. Y para ser claro, esta persona niega toda participación en esto. Dice que viaja a México con frecuencia en su avión personal por ocio. Y no tuvo nada que ver. Presentó un plan de vuelo la noche del 24. Se fue de México el 25. Y había personas en ese aeropuerto, en Hermosillo, México, que verificarían que él se subió al avión solo, que Mayo y Joaquín ciertamente no estaban con él. Y dice lo mismo sobre llegar a los Estados Unidos, a Santa Teresa. Dice que pasó por la aduana de Estados Unidos allí. Y dice que esas personas de aduanas verificarán que él fue la única persona en el avión. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe a estas alturas por qué el gobierno de México de verdad como que se enfocaron en este caballero, en este avión específico? Seguimos investigando eso. Así que a un par de cosas más. Dus ja, nou is, ja, wie zijn waarvan nou is Paxen. Leften worden papinsin. Información de localización de Ovidio Guzmán. Indica que el 23 de julio fue liberado bajo custodia. ¿Custodia? Ahora quién. ¿Qué Ovidio? Ovidio se lo dijo Guzmán. ¿Y por qué lo liberarían bajo custodia 2 días antes de este evento? Sucede. Veamos eso. Originalmente pensé que probablemente fue liberado del BOP a la custodia de los US Marshals. Los Marshals lo transportarían a donde sea que iban a llevar a Joaquín. En otras palabras, Joaquín llegó al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, y rápidamente lo subieron a otro avión. Él había acordado, recuerden, entregarse. Y donde sea que lo hayan llevado, digamos que potencialmente fue Chicago. Ovidio sería llevado por los Marshals a Chicago para encontrarse con su hermano ahí y trabajarían en algún tipo de acuerdos de culpabilidad o de cooperación en conjunto. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que Ovidio Guzmán podría haber estado muy involucrado en instalar a El Mayo y llevar a cabo este secuestro. Bueno, ¿cómo lo haría? Lo haría así. Con la ayuda de fuerzas de la orden de Estados Unidos, lo sacarían de la custodia de los Marshals. Y obviamente se quedarían con él y controlarían sus actividades. Pero le permitirían manejar el teléfono, comunicarse con su hermano Joaquín en México y armar este trato, lograr el secuestro. Ya sabes, contactar a las personas necesarias para que ocurra, etc. Esa es una segunda posibilidad. La tercera posibilidad es que él ahora está en el programa de la protección de testigos y nunca más será identificado en los registros de la Oficina de Prisiones como Ovidio Guzmán. Es posible que haya, ya sabes, llegado a un acuerdo de cooperación con su hermano y parte de ese trato es que van a estar en el programa de protección de testigos en el Sistema Federal de Prisiones de los Estados Unidos por el tiempo que sea necesario. Y el día 23 fue removido bajo el nombre de Ovidio. Y sabes quién sabe ahora con qué nombre está, dónde se encuentra, etcétera. Simplemente no lo sabemos. Finalmente, la cosa sospechosa sobre el avión piloto que el gobierno mexicano identificó. Mientras hablaba con el piloto, dijo que llegó a México el 23 de julio. Eso es interesante porque el 23 de julio fue el día que Ovidio fue liberado y que este piloto, quien el gobierno mexicano ha identificado. Él reconoce que voló su avión a México el día 23 y se quedó allí el día 24. Y regresó el día 25. Pero de nuevo, para sacaros, ahí sí que tiene ninguna implicación en esto. Y no creo que las autoridades de Estados Unidos permitan que Ovidio vaya a México. Y tampoco creo que haya habido algún tipo de acuerdo comercial. ¿Acuerdo? Intercambiar a Ovidio por Joaquín creo que es mucho más probable. Ovidio fue llevado de la custodia de Bob para trabajar el teléfono y ayudar en esta operación de captura. Está en protección de testigos ahora y
nunca más será identificado en los registros de BOP como Joaquín Guzmán. Supongo que otro tema para hablar es, ¿importa? Importa cómo Joaquín Guzmán idei shane rapshoy. Rin chef for Everence Saskio Rainer, Albisan, enough de G's Glapper. Habrá argumentos que digan que importa. Pero en un video anterior hablé sobre el caso del Dr. Machine, alguien que fue secuestrado por informantes que trabajaban para la DEA en los años 80. Fue transportado hasta la frontera. Lo dejaron del otro lado de la frontera, donde los agentes de la patrulla fronteriza lo recogieron. Lo arrestaron y compareció en el Tribunal de Los Ángeles, ahora, en ese caso. El juez en ese caso llamó a eso una grave mala conducta gubernamental, si mal no recuerdo, y desestimó el caso con prejuicio, lo que significa que no se podía acusar de nuevo al Dr. Machine. Y el Dr. Machine fue liberado. Estados Unidos apeló esa decisión y eventualmente ese caso llegó a la Corte Suprema. Ahora, si no me falla la memoria, la Corte Suprema revirtió esa decisión, pero para ese entonces el Dr. Machine ya había sido liberado, ya había regresado a México. Pero según recuerdo, la Corte Suprema dijo en ese momento, no importa cómo llegaste aquí, todavía estás sujeto al caso criminal. Ahora, puede que tengas una acción contra Estados Unidos. En otras palabras, el Mayo podría demandar al gobierno de los Estados Unidos por secuestrarlo y llevarlo a la fuerza a Estados Unidos. Pero el remedio para eso sí ganara su demanda. El remedio para eso no sería... Lo liberan y no tiene que enfrentar los cargos criminales. La Corte Suprema ha dicho que son básicamente dos cosas diferentes. Pues él podría demandar a Estados Unidos y ganar. Y supongo que potencialmente se le podría otorgar un pago. Ahora incluso, pero aún tiene que enfrentar el caso criminal y ustedes abogados allá afuera, especialmente aquellos con experiencia en derecho internacional. Da tu opinión sobre esto y dime si lo tengo bien. Son dos temas distintos. Una demanda contra los Estados Unidos por el secuestro, frente a estar aquí y enfrentar los cargos criminales. Estoy interesado en escuchar la respuesta a eso. Yo creía que era importante que los funcionarios de Estados Unidos que fueron citados por todos los medios dijeron que Joaquín no tenía ningún acuerdo de cooperación antes de llegar aquí. Y eso podría ser significativo porque lo hace más difícil. Que el Mayo diga que este secuestro fue parte de una operación del gobierno. Sí, formalmente para cooperar con Estados Unidos, se podría argumentar que era un agente del gobierno de los Estados Unidos haciendo este secuestro. Y ya sabes, eso solo confunde las cosas. No, en el caso criminal, importante. Interpretación del fallo de Corte Suprema es que no, no lo recordaré. Pero, sabes, sí, exactamente. Probablemente podría dejar al jurado pensando que es inapropiado, que es una mala conducta grave del gobierno, y puede que no les guste si un jurado escucha esa información. Ahora, ¿escucharía un jurado esa información? Uno tendría... Se presentó el caso de Almayo en el juicio de los Estados Unidos. Probablemente no. Un juez probablemente no permitiría eso porque no tiene nada que ver con el cargo criminal real. Probablemente les prohibiría traer eso. Pero nuevamente, todas estas cosas son decisiones de los jueces y pueden ir en cualquier dirección y luego son apeladas y lo que sea. Y me di cuenta de que Estados Unidos estaba tratando de dejarlo a lo claro. Que había una distinción que Joaquín no tenía un acuerdo de cooperación. En ese momento eso sucedió. Y nuevamente, creo que eso es para intentar limpiar un poco esto y hacer que fluya más fácilmente en el será el mayor impacto de esto. Y sí, a corto plazo, creo que tendrá un impacto en el flujo de drogas hacia Estados Unidos, solo porque desorganización dentro del cartel de Sinaloa ahora, tal vez luchas internas, teniendo que desviar recursos para rendimientos entre las diferentes facciones del cartel, la facción del Mayo, la facción de los Chapitos. Pero en realidad esto es lo que muestra este caso, el gobierno mexicano. Este caso muestra al gobierno mexicano que las autoridades estadounidenses tienen la capacidad para llegar hasta México sin involucrar a las fuerzas del orden estadounidenses en México. Y, más importante, sin involucrar al gobierno mexicano. Pueden llegar profundamente en México y hacer arrestos significativos de traficantes de alto nivel. Y eso, te lo garantizo, fue un gran impacto para el gobierno mexicano. Es una vergüenza para el gobierno mexicano porque Mayo ha estado operando en su país por unos 15 años. Docenas y docenas de pistas accionables han sido pasadas al gobierno mexicano sobre Mayo, Zimbabue y otros.
traficantes del cartel de Sinaloa. Yo tenía conocimiento de primera mano de esto cuando trabajé en la División de Operaciones Especiales de la DEA. Cada vez las operaciones se veían comprometidas o eran ineficaces. Solo de vez en cuando se atrapaba a los traficantes. ¿Adivina qué? Esto muestra al gobierno mexicano que las autoridades estadounidenses tienen alcance. Realmente no necesitan su ayuda. Hoy es un nuevo día, donde se pondrán creativos y un poco traicioneros y pueden afectar las operaciones en México sin que el gobierno mexicano siquiera se entere y saberlo. Eso es muy significativo. Y no creas ni por un minuto que esto no hará que las autoridades mexicanas se sienten a la mesa para ser más cooperativas. Con los Estados Unidos avanzando, definitivamente lo hará. Y creo que esa es la parte más significativa de todo esto. Todo este arresto